provincia de Manabí y Esmeralda han existido movimientos telúricos, como el 7.1 en el 98, que destruyó gran parte de los edificios modernos de la ciudad de Bahía y algunos de los edificios patrimoniales que normalmente eran de máximo 3 pisos. Luego, el terremoto del 2016, el 7.8, con lo cual la ciudad de Bahía quedó prácticamente devastada. Los edificios que sufrieron destrucción y que no fueron demolidos, que fueron reparados, como el terremoto anterior de 1998, en su mayoría colapsaron ahora con el nuevo terremoto mucho más fuerte. Pero también los edificios patrimoniales que en su momento no sufrieron grandes daños, casualmente por el tipo de construcción que habían tenido, y algunos de ellos que habían sido reparados, cuando yo decía sufrieron el embate de la restauración, porque realmente no fue una restauración, fue una reconstrucción donde las paredes, que normalmente eran de quinche o de carne pura, fueron cambiadas por ladrillos bonitos, acostados, sin cumplir con las técnicas de construcción de la madera. ¿Sí? Por eso tenemos la indicación del informe del INPC, que el 13.89 tuvo una afectación alta, el 29.39 media, el 22.22 baja. Y el 37.5 de esa edificación lamentablemente fracasó. Como podemos ver, esta es la parte lateral izquierda de la Plaza Americana, que tuvo su restauración en el 2013 y 2014, que fue terminada, pero esta parte, en lugar de haber sido restaurada con el mismo material que era, como se puede ver en algunas partes, caña y madera, fueron restauradas sus paredes con ladrillo, sin cumplir con la técnica para la cual había sido generado. La metodología que se usó para la investigación, la matriz de valoración, proceso para obtener información relevante, el tercer proceso, revisar la gestión de las instituciones públicas y privadas. Y con eso transmitir información relevante que aporte a nuevos comienzos para la enseñanza. ¿Por qué? Porque la Facultad de Arquitectura lo hizo, esa investigación entre docentes y estudiantes. La matriz del INPC, con la evaluación que había hecho, se ha clasificado, se encontró lo que había tenido de periodo sólido, lo que había sido deteriorado y lo que había quedado ruinoso. ¿En base a qué? A la estructura, a la cubierta, a las fachadas, pisos, entrepisos, acabados, etc. Que tenemos que estar claros que las edificaciones patrimoniales del principio del siglo pasado, una norma era identificar las 5 fachadas. Por eso en su momento el Instituto de Patrimonio tuvo un programa de socio patrimonio, que no era más que un bono de $5.000 por espacio patrimonial, al cual se le otorgaban los $5.000 para restaurar las 5 fachadas edificadas. ¿Por qué razón? Porque la edificación patrimonial normalmente no estaba adosada a ninguna otra edificación. Eso quiere decir que tenía 4 fachadas laterales y la quinta fachada es el techo, porque es un zinc antiguo, igual del principio del siglo, europeo e importado. ¿Qué vimos en estructuras? Y esta es una, como pueden ver, es un porcentaje de los daños que sufrieron cada una de las partes. Por ejemplo, estructuras, el 57% de conservación, el 35% de deterioro y el 6% ruinoso. O sea, cada uno de los ítems que se investigaron fueron sumando el daño de la edificación y lo que determinaba por qué razón en su momento o se cayeron en el momento del terremoto o simplemente fueron como órdenes de la Secretaría de Reconstrucción, más las investigaciones del MIDUBI, más las investigaciones municipales, determinar que tenían que ser derrocadas. Y por esta razón, que cerca de la mitad de las edificaciones de Bahía han sido derrumbadas en los pocos meses, 4 o 5 meses después del terremoto. Aquí identificamos una, por ejemplo,
En la primera foto es la estructura de la casa americana, que es la estructura original, que tuvo 54.52% de roturas en ensamble. Perdón que me mueva. En ese sitio de allí pueden ver que el ensamble en el momento de la restauración no fue elaborado técnicamente, y eso hizo que en algunos sitios que la estructura tuviera problemas de estabilidad. En el segundo caso vemos una casa muy antigua, aproximadamente de 1910, que lo que ha tenido es falta de mantenimiento, descuido. ¿Sí? Ustedes ven las tablas verticales en la fachada. Eso indica que es una casa de entre 1910 a 1920. ¿Sí? Pero el deterioro, como dijo un conferencista anterior, ¿debido a qué? A la falta de capital de los propietarios, la falta de dedicación del Estado a de alguna manera colaborar para que estas edificaciones fueran mejoradas, y el abandono en muchos casos, porque tenemos que ver que esa casa perteneció a una tercera generación atrás. En este momento los propietarios posiblemente pueden haber 10 o 20 o 30 herederos por esa sola casa. Muchos de ellos en situaciones económicas muy malas, que lo único que esperan es que la casa se caiga para vender el lote y tener algo de dinero. Allí es donde el Estado no está interviniendo para colaborar con esa ciudadanía para lograr mantener nuestro patrimonio material. Y el ejemplo claro es la casa americana, como pueden ver, que es el frente que da justo al malecón, que da al mar de Bahía, a la playa, donde llegan pues, los veleros, los yates. Bahía tiene una característica que fue el primer puerto marítimo del Ecuador, ya en los 1900. Y este es el frente tomado desde el lado derecho de la casa, donde pueden ver la pared pelada, se ha caído el esquiche, ¿sí? Y está de caña con madera. La cubierta no se ve aquí, pero es totalmente de zinc, incluida la pared original, que se puede ver algunas líneas que identifican las planchas del zinc antiguo con las que está cubierta la casa. La restauración fue básicamente en las paredes de caña que estaban dañadas y en cambio de algunas partes de la estructura que estaban en malas condiciones. Entonces, la investigación se hizo en la ciudad de Bahía con datos que tenemos de otras ciudades como Manta, que es donde tenemos a la universidad, como Puerto Viejo, que es la capital de la provincia y que también sufrió daño en gran porcentaje de sus edificaciones patrimoniales. Y en la ciudad de Bahía, porque es la ciudad que ha tenido 2 terremotos seguidos en menos de 20 años, y 2 terremotos en más de 7 puntos, y que a pesar de todo eso, ha soportado el embate de estos terremotos y del tiempo para todavía tener aproximadamente 30 edificaciones patrimoniales que ahora sí requieren del apoyo del Estado y de su comunidad. Muchas gracias. A continuación, la ponencia Incentivos para la rehabilitación del patrimonio edificado y el desarrollo de la economía local. El expositor José Luis Fernández. Bueno, muy buenas noches. Quiero anticipar, hacer extensivo el saludo del doctor Mauricio Rodas, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a la vez de la arquitecta Angélica Arias, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio. El día de hoy, pues,
pues vamos a hablar acerca de un programa que nos llena de orgullo y a la vez nos llena de emoción presentarlo, porque es uno de estos brazos ejecutores de una política que en un inicio, como en algunas conferencias se había hablado, de una política que en un inicio sí reconoce e identifica el patrimonio, pero también nos tiene, digamos así, dándole un seguimiento a los propietarios de bienes inmuebles, también hasta cierto punto asfixiando el asunto del manejo del patrimonio. Y en ese sentido, pues también hay que ir más allá. Es decir, por un lado tenemos una política que está encargada de vigilar la conservación del patrimonio, pero por otro lado está la política encaminada hacia la conservación mediante el apoyo y el incentivo hacia los propietarios de bienes inmuebles, en este caso bienes inmuebles particulares. Para empezar la charla vamos con esta frase que dice: solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad, no proclaméis la libertad de volar, sino la dais. No a las de pensar, sino al pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Es más importante, creo, que el pueblo esté identificado en su patrimonio, identificado en su cultura y que sepa también la importancia de lo que es saber mantener estas técnicas y todo este saber ancestral. Para empezar, hablemos acerca de nuestro territorio, Ecuador, Pichincha, en concreto Quito, y más allá lo que es el centro histórico y todas las áreas patrimoniales que conforman el distrito metropolitano de Quito, con una declaratoria de la UNESCO, una designación el 8 de septiembre de 1978. Nuestra área de acción una de nuestras áreas de acción es precisamente el centro histórico, con una población de 45.000 habitantes, un área de amortiguamiento que va más o menos a las 300 hectáreas, un área designada por UNESCO de 71.32 hectáreas, pero una cosa que es muy común y que podemos observar, lo que se replica en muchos centros históricos, es este proceso de despoblamiento que sufren los centros históricos. ¿Por qué? Porque dejan de ser estos barrios, esta calidad de vida que tiene alrededor del centro histórico se está perdiendo porque salen de ahí, salen hacia los barrios periféricos. ¿Y qué podemos hacer para revertir precisamente ese proceso? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado trabajando estos alrededor de 6 años a partir de lo que sería la aprobación y el registro de lo que es la ordenanza 260 y 94 específicamente. Pero como decía, hay cosas muy comunes que se presentan en los centros históricos, en las ciudades que conforman, están dentro de nuestro país, y son las amenazas. Por un lado, las amenazas naturales y por otro lado, las amenazas antrópicas. Nosotros estamos hablando de que estamos con 5.000 bienes inmuebles inventariados dentro del área urbana y 1.400 catalogados en parroquias rurales. Como amenazas naturales tenemos las hidrometeorológicas, inundaciones, deslaves. Por otro lado, los riesgos volcánicos, fallas geológicas, que conllevan, por ejemplo, la acumulación de cenizas, lo que son también los terremotos a los que hemos sufrido. Y bueno, como les decía, todo lo que es esta regulación se basa precisamente en toda una normativa que tiene a la cabeza la Constitución, luego lo que son tratados, leyes, normas y ordenanzas, decretos y reglamentos, para finalmente aterrizar en ordenanzas y acuerdos o resoluciones. También tenemos la COTAD, la Ley de Patrimonio, ahora la Ley de Patrimonio de Cultura, los decretos ejecutivos y el Código Penal como elementos que nos regulan y asimismo nos dan una normativa de protección a los bienes. Así, en forma general, todo lo que vemos aquí está enfocado a la preservación, al mantenimiento y la difusión de la importancia del patrimonio arquitectónico, no solamente en la comunidad, sino también a nivel internacional. Ahora vemos un poquito ya más centrados en lo que es el programa de inversión
para los bienes inmuebles particulares. Ahí esta pregunta se ha hecho en muchos municipios con mucha gente y dicen, bueno, a ver, ¿cómo pueden ustedes ejecutar programas de inversión con bienes inmuebles particulares? Nosotros hemos podido ejecutar un proyecto de inversión a través de la aplicación de estas ordenanzas, tanto la 260 como la 94. Estos programas hay que entenderlos como incentivos. Ese es el punto de partida, porque no están enfocados a la resolución total de los problemas que tienen el patrimonio, sino el sentido de estos programas es el trabajo conjunto entre el propietario del bien inmueble inventariado y la institución, en este caso el Instituto Metropolitano de Patrimonio. En este sentido, dentro de la ordenanza 94 se establece estos programas de incentivo, como son el Puma Punto Tu Casa, la intervención en cubiertas, quinta fachada, la recuperación de fachadas, imagen urbana, regeneración de imagen urbana. Aquí sí, bueno, vamos a centrarnos en 4 de estos porque también hay lo que es adquisición de bienes inmuebles, asociación estratégica para la recuperación de inmuebles y mantenimiento. ¿Cuáles son los objetivos? En un inicio, conservar los bienes patrimoniales y junto a ellos la memoria colectiva, identidad y los sistemas constructivos inherentes al inmueble. Pero la importancia no es solamente conservar el sistema constructivo como tal. La importancia radica en que el propietario se sienta identificado con esta técnica constructiva, que sea el mensajero, que sea el portavoz y sobre todo que se sienta identificado con este sistema, que sepa la importancia de qué es conservar el patrimonio y por qué. Las fotos que observamos aquí son precisamente parte de intervenciones, ya vamos a irlas viendo un poquito más adelante, pero es intervenciones que se han venido haciendo durante el transcurso de la ejecución del programa y que la idea era precisamente que el propietario se siente identificado con él. Ahora, hay que entender también las características constructivas del lugar, porque no se puede decir que en todo lugar se va a replicar la intervención. Siempre he hecho la analogía de que una edificación patrimonial es como un paciente, que debe ser analizado, que debe ser estudiado y diagnosticado como un ser individual, y no puede establecerse unas recetas en las cuales estén una serie de normas o reglamentos para cómo intervenir en él. Es indispensable promover la participación activa de la comunidad. En estos planes, la puesta en marcha de los proyectos precisamente busca la recuperación a través de la participación. En este momento pues quiero presentarles a una señora que su nombre es Tania Gavilanes. La foto que ven ahí es precisamente el estado actual de su casa. ¿Y por qué la pongo ahora? Ella es propietaria de un inmueble, no sé si todos nos ubicamos en la plaza de San Francisco, Santo Domingo, pero ella decidió tomar la decisión, digamos que quiso tomar la decisión de volver al centro histórico y habitar en él. Para eso tuvo que hacer una inversión que no solamente estaba contemplada para la compra de la casa, también hizo un préstamo en el BCN para lo que es la intervención del inmueble y por otro lado también calificó en los programas para lo que es la cubierta y la fachada. Es decir, está haciendo una intervención integral para poner en marcha un proyecto de un hotel. Justo aquí tenemos lo que es la plaza de Santo Domingo y la casa se ubica justo aquí. Es un lugar súper estratégico y de hecho cuando vayan por ahí les invito a que vean la construcción porque de hecho está en pleno proceso, ¿no? Esta es la casa y bueno, la idea de ella como les había comentado es participar de un hotel en estos 2 niveles y subiendo en el tercero, pero es apostar por el centro histórico, es definitivamente desarrollar un proyecto relacionado a él, a la intervención en este espacio. Y obviamente también hay que tener mucho criterio en el momento de hacer una intervención, porque no es el hecho
de botar paredes, o no es el hecho, por ejemplo, de hacer una intervención destructiva, una intervención que sea en este sentido, no busque la conservación del inmueble, más bien todo lo contrario. Y para eso la señora es un dato curioso, porque esta edificación en su momento tenía problemas de tuburización, tenía problemas de hacinamiento, se puede decir que para poder la señora ingresar tuvo que meter policía, en fin, una serie de problemas que empezó por la parte social. Se tuvo que hacer una intervención para liberar los espacios que estaban confinados como los patios, y luego pues hacer una rehabilitación del espacio. Este proyecto es de la señora Lilian Bermúdez. El proyecto es de un local que es conocido como El Palomar. Esta historia también es muy particular porque en un inicio la señora no quería, o el propietario, el esposo, no quería intervenir del bien particular, o sea, no quería saber nada de la intervención, más bien quería deshacerse de la casa y decía, pues no nos sirve, no nos ayuda y tampoco nos da un sustento. Pero el instituto se acercó, le participó del programa, la señora se convenció, pero aún así seguía renuente, ¿no? A la final el instituto pudo intervenir en lo que son cubiertas y fachadas, y de ahí que el incentivo, si bien marca un punto de inicio, pues los propietarios empiezan a ver cuál es el potencial relacionado a los bienes inmuebles, y ahora precisamente es un negocio que está enfocado al cultivo de otra tradición como es el chocolate de sus diversas expresiones, siendo una de las particulares riquezas gastronómicas del chocolate. Y pues ahora miren, se desarrollan eventos y todo relacionado a no solamente la edificación patrimonial, sino también algo de la identidad de la identidad como tal de los ecuatorianos. Esto, como les decía, es importante, la difusión de estas cosas, de este patrimonio, a través de la protección y la puesta en marcha de proyectos de inversión en torno a la industria patrimonial. De ahí que los dos ejemplos que les he mostrado están relacionados a eso. Cómo los propietarios de bienes inmuebles patrimoniales pueden ejecutar proyectos de inversión en torno a la recuperación y rehabilitación de un bien patrimonial y al mismo tiempo reactivar la economía. Gracias a la evolución de los programas se ha logrado mejorar las condiciones de vida de la población, promoviendo el uso residencial en el centro histórico de Quito. La ejecución del programa ha permitido la intervención en 150 bienes inmuebles patrimoniales durante el 2016, se han intervenido alrededor de 40 y en el 2017 estamos esperando llegar a los 25. Ahí está justamente la propietaria de otro bien inmueble patrimonial, aquí está la casa intervenida. Pero ¿cómo funciona este programa? Como les decía, vamos a hablar de 4 en específico. El uno es el beneficio el de rehabilitación de vivienda como junto a tu casa, el cual consiste en un beneficio del 100% del valor de la intervención reembolsable con un límite de $10.000. Por otro lado, la intervención en cubiertas o quinta fachada, cuyo beneficio es del 50% del valor de la intervención no reembolsable con un límite de hasta $15.000. Voy a explicar un poquito más qué significa esto. Es decir, si es que una cubierta, la intervención en una cubierta, entendiéndolo así como todos los componentes sean estructurales, sean los eléctricos, los hidrosanitarios, todos esos componentes alcanzan la intervención un valor de $30.000, el municipio cubre $15.000 con carácter de no reembolsable. Los otros $15.000 que son el costo de la intervención, el propietario lo paga a través del pago del impuesto predial en un plazo de hasta 10 años. Esto es muy importante, puesto que este pago en los 10 años no cuentan con ningún interés, y todo lo que significa hacer los análisis, los estudios, el trámite de aprobación y todo lo que conlleva el proceso contractual, el propietario no tiene por qué pagar.
En el caso de la recuperación de fachadas o imagen urbana, el beneficio es del 50% del valor total de la intervención, entendiéndolo así, como lo que tiene que ver con elucidos, resane, molduras, restitución de algún elemento faltante, carpintería, herrería. Todos los elementos integrales de la fachada están considerados aquí y nuevamente el 50% del valor de la inversión es de carácter no reembolsable, sea cual fuere el monto. El otro 50% de nuevo está el propietario lo pagaría a través del pago del impuesto predial. Y en el caso del mantenimiento menor, el beneficio es del 100%, pero en este sentido sí es reembolsable a través de los 10 años que serían el plazo a través del impuesto predial. Esto es justamente lo que les estaba comentando. Y bueno, el momento en que nosotros tratamos de identificar en dónde han sido los puntos de acción, pues nos vamos a contar con un mapa un poquito disperso, porque estos no tienen un enfoque como tal de establecer quizás paisajes o elementos urbanos como tal formando parte de un perfil arquitectónico ya consolidado, sino más bien ha sido enfocado para atender casos emergentes cuyas condiciones están en muy mal estado. Nosotros, desde el momento que hacemos una visual de lo que es cómo el centro se ha venido densificando en todo lo que es el perímetro del centro histórico, cómo se ha ido consolidando el asunto de la densidad de la población, vemos cómo en algunas zonas incluso está muy por debajo. Y en este mapa podemos observar además cuáles de las edificaciones se encuentran en rojo, por ejemplo, las de pésimo y mal estado, que serían como que nuestra prioridad al momento de intervenir. Ahora, la actividad que está relacionada en el centro histórico es muy diversa. Hay definitivamente una gran cantidad de relacionados a hotelería, alimentación, consumo personal, vivienda. Nuestro objetivo es, como les comentaba en un inicio, es que volver a que el centro histórico sea un lugar para que la gente lo habite, ¿no? Y no solamente sea un punto turístico. Un poco para hacerles referencia a los datos que estamos llevando a la inversión, estamos hablando de que al momento nosotros hemos invertido algo así como $5 millones y en este año específico, en esta gestión, estamos manejando algo así como $2,5 millones en estos programas. El centro histórico es uno de nuestros puntos a donde va la mayor parte de inversión y los demás se van distribuidos en todo lo que son parroquias, tanto urbanas también como las rurales. Nosotros en este año ya estamos superando lo que ha sido la inversión en años pasados. Este gráfico que lo vemos ahí era hasta el 2000, hasta abril, ya lo hemos superado. Y la idea es precisamente poder recuperar no solamente una construcción, sino también un tejido urbano, con las técnicas constructivas que están relacionadas a él. Esta casa que ustedes ven aquí es justamente del señor Acuña en un contexto tan importante como es de San Francisco. Me imagino que esta casa, en el momento que estén por ahí la van a identificar, es justamente la casa que vimos anteriormente. Y también hay la intervención en las parroquias. Esta es la casa de la señora Marcia Purupa, vamos a escuchar un poquito más adelante. Y bueno, para no ser tan cansón tampoco, quisiera también que puedan observar un poquito de lo que hemos podido recoger, la experiencia que ha sido para nosotros, también poder escuchar a la gente, porque una cosa es lo que el técnico te lo dice, una cosa es lo que el personal te lo puede contar y otra es lo que el propietario ha vivido con esta experiencia. Finalmente, no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. A través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, ejecuta en forma
patrimonio cultural. Es así que desde el 2011 se ejecutan programas y proyectos de inversión para la rehabilitación de las edificaciones patrimoniales en beneficio de los propietarios y la comunidad en general. Gracias a la ejecución de los programas se ha conseguido no solo mejorar las condiciones de vida de la población, sino también el contexto en el que se implantan, fomentando el uso residencial en el centro histórico del Distrito Metropolitano de Quito y las demás áreas patrimoniales.
Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho, llegamos al final de esta jornada larga pero sumamente fructífera. Lastimosamente no tenemos el espacio para el debate y las preguntas porque continúa la jornada con la elaboración de la exposición de la muestra fotográfica que les harán partícipes los organizadores del evento. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos su participación y la presencia. Les invitamos, enseguida tenemos la inauguración de la muestra fotográfica a las 7:30 en la Escuela Central, que está ubicada en la calle Gran Colombia y Benigno Malo. Nos trasladamos que tenemos inmediatamente el tiempo justo. Gracias a ustedes.